Hola Tauro, qué alegría y qué felicidad estar leyendo aquí en nuestro horóscopo semanal. Y digo nuestro porque es que yo también soy Tauro solar, entonces espero que me apoyes y que te suscribas siempre. Bueno, hoy el arcángel Jofiel nos quiere decir continúa avanzando, sigue adelante, está listo, lista, siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Wow, esto es súper lindo. Por eso quiero que ya mismo todos los Tauro, primero que todo se suscriban y luego escriban continúo avanzando, ¿ok? Voy más allá. Mira que nos está diciendo ve más allá que yo voy a tu lado. Entonces nos está diciendo que hay una protección súper linda de parte de los arcángeles que siempre está allí cuidándonos, guiándonos, acompañándonos. Entonces esto es muy maravilloso. De verdad, qué bendición. Bueno, esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado puedes ir a mi signo, perdón, a mi primer comentario y a mí, estoy súper concentrada en que es mi signo, a mi primer comentario o a la descripción, ¿ok? Bueno, toma lo que te resuene y el resto libéralo. Si ya quieres una consulta privada conmigo, que es una llamada de 1 hora en la cual pues podemos ver todo lo que tú quieras sin límite de número de preguntas, puedes ir a los datos de contacto. Bueno, esta primera parte es un mensaje general que nos está entregando los guías espirituales a través del oráculo de luces y sombras. Luego vemos economía y amor. Nos dice, nuestra sensualidad es hermosa. Mira qué bonito esto, porque realmente nos está indicando que tenemos que sentirnos un poco más seguros de lo que somos, de ese cuerpo. Nos habla mucho del amor propio, de aceptarnos, de querernos, de no escuchar esas voces que a veces lo único que intentan es como rodearnos y decirnos por un lado y otro que no vales, que no mereces y no. Tienes que sacudirte, Tauro, tienes que estar seguro de ese gran poder que tienes y tienes que avanzar. ¿Listo? Mira que esto me está diciendo, hay gente fantasma a tu alrededor. A veces necesariamente no tienen que estar muertos. A veces los fantasmas también representan esa gente que ronda nuestros pensamientos generándonos inseguridad. Entonces, que el comentario del uno te entre por un oído y te salga por el otro. Si no es algo que te construye, que te edifique. Esta es una semana para que trabajemos todos los Tauro. El amor propio. Ejercicios de espejo, me dice. Me dice que alrededor hay gente sembrando intriga y drama. Entonces a esa gente durante los próximos días vamos a aprender a cortarles de una la comunicación. Esto no quiere ser groseros, o sea, no implica que seamos groseros ni nada de eso, sino que lo que implica es como la capacidad de cortarles a tiempo, de decirles, bueno, listo, estoy un poco ocupada, pero no seguirles el juego, ¿listo? Eso es algo que hay que trabajar. Veamos qué viene para nosotros en la economía. ¿Qué viene para nosotros en la economía? Bueno, recuerda ayudarme a cumplir esta meta de lograr que tengamos 50,000 suscriptores al finalizar mayo. Así que ánimo, ayúdame por favor, ayudemos a nuestro refugio. Bueno, esto nos dice el ángel del juicio, el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Recuerda que todo es mental, sé justo y esto recibirás. Wow, yo siento que los Tauro vamos a entrar como en una especie de posición de poder en los próximos días y que esto realmente va a ser algo maravilloso, ¿sí? Entonces me gusta porque definitivamente pues es algo que necesitamos hacer, que necesitamos ver, que necesitamos actuar conforme a ello, con la justicia que siempre nos ha caracterizado. Bueno, veamos ahora números importantes en el amor. Perdón, en la economía. Números importantes, 69. Todos los Tauros estamos como medio chifloretes. El 9, otro 9.
Y el 54 que suma 9. Miren que estamos a puertas de cerrar una etapa y empezar otra. 999. ¡Wow! Veamos qué más nos dice recomendaciones para la economía esta semana. Y los invito a que también me sigan en Instagram, Facebook, TikTok. En el primer comentario también están los enlaces allá. Ok, bueno, tenemos primero que todo esta carta del 3 de bastos invertido. Me dice que algunas personas te están apoyando económicamente o te dan apoyo moral o lo que sea, pero netamente lo están haciendo por conveniencia. Ojo, ojo que nuestra intuición siempre nos advierte. Nosotros somos seres súper, súper intuitivos, los Tauro. Entonces siento que hay gente que lo único que va es como detrás de lo que tú tienes. Siento que hay gente que te genera desconfianza y de ella tienes que huir. Nuevamente nos advierte acá. Mira que es gente que a veces quiere hacer que dudes de tu potencial y de tus capacidades. Y pues a esta gentica hay que empezarla a hacer a un lado, porque esta nueva etapa implica que hagamos un cierre, como nos decía ese 999, de toda esta cosa. Te veo empoderándote, te veo triunfando y veo que esto genera molestia, me dice este hacker, en gente que la verdad es mediocre. La gente, yo siempre que digo que la envidia va acompañada de la mediocridad. Porque si la gente no, o sea, fuera capaz de hacer lo que tú haces y se animara y se motivara y realmente se comprometiera con sus sueños, no tendría envidia por nadie. Ok, entonces yo te veo súper empoderadísimo, rodeado de una energía súper densa, eso sí, te puedes proteger. Puedes usar, no sé, turmalina, lo que tú quieras para protegerte, tus pulseras de San Benito, tus rituales de protección, tu agua, los limones, bueno, lo que tú desees, pero hazlo, ¿sí? Entonces, semana de empoderamiento, semana de nuevas etapas que inician, pero también semana de sacar gente que no nos aporta. Bueno, pasamos ahora al plano de lo sentimental. Te invito nuevamente a que te suscribas en YouTube, que compartas este canal. Iniciales importantes estos días en el amor. La Q, la M, la O. Y tenemos la F, F de foca. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes: Acuario, Cáncer y Libra. Listo. ¡Wow! Si ustedes están solteros, se viene una parejísima. Si ustedes están en pareja, se viene un amor que evoluciona súper bien. Esta es una carta de compromisos, esta es una carta de amor, esta es una carta de esos amores que realmente te mereces. Yo sé que todos los tauros siempre sueñan con algo estable porque son signos de tierra. Y yo te auguro y te aseguro que muy pronto vamos a estar en una relación así, equilibrada, a nuestro mismo nivel de sentimientos. Recuerden que el agua siempre representa las emociones. Y yo sé que muchos de nosotros vivimos relaciones en las cuales todo era como tan desequilibrado, que tu nivel de amor estaba por acá y el de esa persona como por aquí. Y tú vivías dando, a ver si la otra persona algún día estaba a tu nivel, pero no. Sí, es que las cosas que se fuerzan pues nunca terminan como bien. Pero yo veo que se aproxima para los próximos días relaciones que avanzan. Y si estás soltero, créeme que va a empezar una conexión bastante linda. ¡Wow! Mejor dicho, es nuestro tiempo en el amor. La carta de la prosperidad, la carta que nos indica realización de éxitos esperados, la cosecha del esfuerzo que hemos hecho en sanar, en trabajar espiritualmente, en tratar de soltar cosas del pasado. Entonces me parece súper chévere y ya entiendo por qué nos dice continúa avanzando. Siento que Tauro ya está en otro nivel espiritual de madurez, de responsabilidad afectiva y que
Esto hace que vibres mejor y que atraigas mejores personas. Si, como te digo, si estás soltero, prepárate para un amor real, un amor que evoluciona progresivamente. Y si estás en pareja, prepárate para subir al siguiente nivel en el amor, ¿ok? Todas las ilusiones que tengas de un futuro con un compañero o compañera de vida se van a hacer realidad, ¿ok? Listo, veamos qué nos dice ahora. Y los ángeles nos dicen, la naturaleza te enseñará a sanar. ¡Oh, qué lindo! Qué lindo, qué lindo. Si aún no has iniciado este proceso de sanación, mucho contacto con la naturaleza, porque luego de ello esto será lo que vendrá. Y quiero que ya mismo vayas a tu ascendente, y si no conoces tu ascendente, quiero que ahora escuches el video de Escorpio, porque allí habrá un mensaje súper emocionante para ti que va a complementar esta lectura. De ambas, toma lo que te resuene. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok. Allá también hago envíos donde podemos interactuar. Y recuerda separar tu lectura privada con tiempo. Recuerda seguirme en YouTube y ayúdame a conseguir esos 50,000 suscriptores antes de que termine mayo. Bendiciones.